Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a esta primera clase de la materia de cálculo diferencial. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de funciones matemáticas. Este es un tema de relevante importancia, ya que, bueno, si bien ya hemos estado trabajando con algunas funciones y sus gráficas, es importante que en este momento nosotros comprendamos qué es, desde el punto de vista matemático, una función, ¿sí? Y que cuando nosotros trabajemos las funciones matemáticas propiamente, nosotros estemos ya un poco adecuados al lenguaje, ¿sí? ¿A qué significa una función? Cuando hablamos de función, nosotros ya debemos tener en la mente un concepto, ¿sí? Un concepto abstracto de lo que es el término función, ¿sí? Bueno, si bien función coloquialmente lo entendemos, pues bueno, como eh, puede ser, por ejemplo, una función de cine, una función de teatro, ¿sí? O, o, o nos, a lo mejor nos remite al funcionamiento de algo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, desde el punto de vista matemático, la función tiene que ver, bueno, lo voy a definir aquí, es una correspondencia de un conjunto de valores X a otro conjunto de valores Y, donde para cada valor del conjunto X corresponde uno o más valores de Y. Ahorita lo voy a explicar un poquito más claro, ¿vale? Bueno, vamos a ver un ejemplo de una función. En este caso, bueno, pues aquí no estamos hablando de una función matemática, ¿sí? Sino aquí vamos a hablar de una relación de dos conjuntos. El primer conjunto es el conjunto de algunos alimentos, ¿verdad? Que yo he puesto aquí, que puede ser manzana, frijol, habas, tomate, pollo, yogur y pan. Y bueno, este sería nuestro conjunto X. Y a la derecha tenemos otro conjunto, ¿sí? Que es el de la clasificación de los alimentos de acuerdo al esquema del plato de bien comer, ¿sí? Y bueno, en este tenemos la clasificación de frutas, verduras, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es la correspondencia, o vamos a trazar la correspondencia entre un conjunto, el de los alimentos, y el otro conjunto, que es la clasificación de los alimentos. Por ejemplo, la manzana, ¿en cuál clasificación entra? Pues en fruta. Frijol, leguminosas. Habas, leguminosas. Tomate, verduras. Pollo, origen animal. Yogur, origen animal. Y pan, cereales. Es decir, que la función lo que va a hacer, la función lo que va a hacer es que va a tomar un valor del conjunto X y lo va a relacionar con un valor del conjunto Y, ¿sí? Y la regla de correspondencia sería la clasificación del alimento, ¿sí? Esa es la regla de correspondencia. Noten algo importante. Para un valor de aquí, por ejemplo el de la manzana, corresponde un valor del otro conjunto, que es fruta, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de frijol y habas corresponde el valor que es leguminosas. Quiere decir que para dos valores en el conjunto X sí puede corresponder un mismo valor del conjunto Y. Es decir, dos alimentos de aquí sí pueden ser leguminosas. Por el contrario, dos valores del conjunto Y no pueden corresponder a un valor del conjunto X. Por ejemplo, no podemos decir que la manzana es fruta y cereal también. Pues no, o es fruta o es cereal. No podemos decir que por ejemplo, hay algo que es cereal y de origen animal a la vez. No, o es fruta, o es verdura, o es cereal, o es leguminosa, o es alimento de origen animal. ¿Sí me explico? Ok. Bueno, entonces, para uno o dos valores de aquí, del conjunto X, puede corresponder un solo valor del conjunto Y. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo.
El conjunto X es el conjunto de los vehículos, ¿verdad? Aquí tenemos vehículos y un objeto. Es más, es un conjunto de objetos que yo puse ahí. Y el conjunto Y es el conjunto de los terrenos donde se puede moverse un vehículo, ¿verdad? Puede ser terrestre, aéreo o acuático. Entonces, en el primer caso, en el primer conjunto tenemos los elementos que aparecen en el primer conjunto son bicicleta, avión, autobús, helicóptero, lancha y ventana. Son objetos que yo puse ahí. Y el segundo conjunto, pues como ya les comentaba, terrestre, aéreo o acuático. Ahora, lo que vamos a hacer, una función lo que va a hacer es que me va a relacionar un elemento de este conjunto con otro del conjunto Y. La regla de correspondencia pues sería el tipo de terreno donde se mueve cada uno de los vehículos. Por ejemplo, bicicleta es terrestre, ¿sí? Avión, aéreo. Autobús, terrestre. Helicóptero, aéreo. Lancha, acuático. Y fíjense que aquí nos sobra un elemento que, si bien está en este conjunto, no tiene una correspondencia con el otro conjunto. Sigue siendo normal, porque en algunas ocasiones tendremos elementos en un conjunto que no tengan una correspondencia en este otro conjunto, ¿sí? Entonces, note nuevamente que dos elementos del conjunto X, en este caso bicicleta y autobús, corresponden a un elemento del conjunto Y, que es terrestre. Avión y helicóptero corresponden a un elemento del conjunto Y, que es aéreo. Y lancha corresponde solo a un elemento que es acuático. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, barcos, un velero, ¿sí? O un transatlántico, bueno, pues irían aquí, corresponderían con acuático. Y nótese que dos elementos de aquí no pueden corresponder a un solo elemento de acá. Por ejemplo, no puede ser que alguno de estos sea terrestre y aéreo a la vez. Por ejemplo, bicicleta es terrestre y no puede ser aéreo ni puede ser acuático. Autobús o avión, por ejemplo, es aéreo, pero no necesariamente es terrestre, ¿vale? Y lancha, pues solo es acuático, no puede ser terrestre y acuático a la vez. Bueno, al conjunto de todos los valores admisibles de X se le llama dominio. Al conjunto de todos los valores resultantes de Y se le llama contradominio. Es decir, el dominio serían todos los elementos que sí tienen una correspondencia en Y, todos los elementos de X. Por ejemplo, bicicleta, avión, autobús, helicóptero, lancha, eso sería el dominio de la función. Y contradominio sería terrestre, aéreo y acuático. Esto es el contradominio porque tiene una correspondencia con el dominio. La función matemáticamente es una regla de correspondencia que relaciona las variables de los dos conjuntos X y Y. Vamos a un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que tenemos el conjunto X definido por los primeros números 1, 2, 3, 4 y 5. Y el conjunto Y, los números 1, 4, 9, 16 y 25, de tal forma que al 1 corresponde el 1, al 2 corresponde el 4, al 3 corresponde el 9, al 4 corresponde el 16 y al 5 corresponde el 25. Ustedes ya podrían adivinar cuál es la regla de correspondencia, ¿verdad? Pues sí, es muy sencillo. Nosotros podemos intuir que para cada valor de X, si yo lo elevo al cuadrado, voy a tener el siguiente valor. Por ejemplo, 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Y 5 al cuadrado, 25. Entonces, la regla de correspondencia o función matemática es tomar este valor, elevarlo al cuadrado y obtenemos el valor resultante en el otro conjunto. Y aquí lo dice, a cada valor de X en el conjunto X, que es el de la izquierda, le corresponde un valor de Y en el conjunto Y de la derecha, tal que Y, cada elemento de Y aquí es igual a X cuadrado. ¿Cómo se escribe matemáticamente esta relación? Así, f de X igual a X cuadrado.
X es un valor que está en el conjunto X mayúscula y f de X es el valor resultante y que le corresponde en el conjunto Y mayúscula. ¿De acuerdo? Bueno, y matemáticamente esta es así se escribe las reglas de correspondencia, ¿sí? Entonces tenemos un conjunto X con elementos X1, X2, X3, X4, en nuestro caso serán números, ¿sí? Y un conjunto Y, y el conjunto Y va a estar dado por los f de X1, f de X2, f de X3, f de X4. ¿Cuál va a ser el valor de los elementos de este conjunto? Bueno, pues va a depender de la forma de f de X, ¿sí? En este caso, pues la forma de f de X será igual a X cuadrado, pero podría ser X cúbica, X a la cuarta, X cuadrada más 8, ¿sí? Podría ser cualquiera. Entonces, una vez que nosotros tengamos la regla de correspondencia f de X, nosotros podemos obtener los valores del conjunto Y. Eso ya lo hemos visto en las gráficas, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a ver un poquito más formal. Y vamos a hacer un segundo ejemplo y con esto terminamos. Sea el conjunto X, este conjunto X de aquí, el de la izquierda, los primeros números enteros y la función f de X igual definida como 3x más 1. Encontrar los valores del conjunto Y. Es decir, en este caso me dan los valores de X, ¿sí? Que son los primeros números enteros. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y la función definida es 3x más 1. Entonces hay que encontrar los valores que corresponden en este conjunto. Pero nosotros ya tenemos la función f de X. Entonces, vamos a la solución. X son los primeros números enteros positivos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Y la función f de X, pues ya se las di, 3x más 1. Lo único que hacemos es sustituir. Donde va X, pues yo voy a poner los correspondientes valores del conjunto X. Entonces sería 3 por X más 1, y en vez de poner X voy a poner primero 1. F de 1 sería 3 por 1 más 1 igual a 4. F de 2 es 3 por 2 más 1 igual a 7. F de 3, 3 por 3 más 1, 10. F de 4, 3 por 4 más 1, 13. F de 5, 3 por 5 más 1, 16. Ahora, con la función o regla de correspondencia, yo ya pude obtener los valores del conjunto Y. ¿Sí? Entonces Y sería 4, 7, 10, 13 y 16. Esquemáticamente lo podríamos poner así. El conjunto X es 1, 2, 3, 4 y 5, y sus correspondientes valores en el conjunto Y serían 4, 7, 10, 13 y 16. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ahora lo que ustedes van a hacer, de tarea y que van ustedes a entregar, es que yo les voy a dar un conjunto, ¿sí? Les voy a dar los valores de un conjunto X y la regla de correspondencia, ¿sí? Y ustedes van a obtener los correspondientes valores del conjunto Y. Otro ejercicio va a ser que yo les voy a dar los valores de X, los valores del conjunto Y ustedes van a tratar de encontrar cuál es la regla de correspondencia o la función de correspondencia. ¿Vale? Bueno, y con esto sería todo. Yo les agradezco mucho su atención. Por favor, esperen su tarea en el grupo y nos veríamos la siguiente clase. Gracias.